si les parece bien, ya comencemos. Formalmente, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Claudio Lutzky y soy el director del programa de Derecho de Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires, y el programa, en conjunto con nuestros colegas y amigos del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA también, estamos organizando este evento en el que queremos hablar un poco de las perspectivas que se abren en materia climática luego de la cumbre de líderes que convocó el presidente Biden hace justo una semana. Pareciera que hay muchas novedades, hay muchos anuncios, hay muchas cosas, hay mucha discusión. La agenda ha enfocado mucho la cuestión climática como nunca antes, seguramente. Y también hay voces, por supuesto, que dicen que en realidad es más espuma que sustancia, que no hay tantos anuncios concretos y que todo está por verse. También en gran medida muchas cosas estarán por verse según cómo se vayan definiendo las tendencias y las decisiones en la cumbre de naciones, de la conferencia marco de cambio climático en Glasgow en noviembre, pero sin esperar a eso y a esas decisiones de los estados, los jugadores del orden económico también, empresas y demás, están tomando muchas decisiones, bancos centrales, etcétera, se están tomando muchas decisiones, se están comprometiendo inversiones, se están generando códigos de prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar de esto, para discutir un poco sobre esta cuestión tan importante para todos nosotros, para nuestros países y para el mundo en general, hemos convocado a un panel que creemos que es variado, diverso y muy calificado, a los que ya sin más demora les voy a pedir que comiencen su exposición. Les hemos pedido que hablen entre unos 10 y 15 minutos cada uno de ellos, y luego pasaremos a comentarios que puedan tener entre sí o preguntas del público. En primer lugar, le vamos a pedir que tome la palabra a Marco Monroy. Marco es un emprendedor en el mercado global de cambio climático. Fundó en su momento MGM International, una empresa que desarrollaba proyectos a nivel global y que comerciaba créditos de carbono, que fue muy activa en el marco del protocolo de Kioto. Luego, una vez que terminó el protocolo de Kioto, el primer periodo de cumplimiento, que fue el activo realmente, a partir de 2013, creó el MGM Sustainable Energy Fund y desarrolló proyectos de inversión. Este fondo es parte del grupo de MGM Innova, que también cuenta con una empresa de consultoría para desarrollar proyectos y una firma de ingeniería para estructurarlos. El foco de MGM Innova ha venido reciente en los últimos años centrándose en los países de América Latina. En su momento Marco fue seleccionado por el Foro de Davos como uno de los líderes del futuro. Y quiero agregar brevemente que Marco tiene algunos vínculos. Marco es de origen colombiano, reside en Estados Unidos, tiene algunos vínculos especiales con la Argentina. Su esposa es argentina, si no me equivoco, de la provincia de San Luis. Él es un gran admirador de la Argentina, le gusta visitarla. Y también, en una nota interesante, el padre de Marco, un destacado jurista, Marco Gerardo Monroy Cabra, recientemente fallecido, fue el vicepresidente de la delegación, creo que el vicepresidente, por unos miembros de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó la Argentina en 1979 para investigar las denuncias por violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar del proceso de reorganización nacional. Así que es una vinculación más que, bueno, es un poco anecdótico, pero creo que era importante remarcarlo. Así que sin más, Marco, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a todos en la audiencia. Les agradezco mucho el que nos vengan a escuchar y agradezco mucho esta invitación y las palabras que han precedido lo que les voy a comentar. Yo quisiera enfocar mis 10-15 minutos al tema de los compromisos que ha adoptado, si bien no de forma concreta, por lo menos de forma verbal, los Estados Unidos, y lo que esto implica, lo que puede implicar eventualmente para el movimiento global de la lucha contra el cambio climático. Entonces, quisiera comenzar un poco por la conclusión. A mí me parece que realmente sí fue muy importante el pronunciamiento del presidente Biden y
su vicepresidente y sus ministros, incluso el ministro de Defensa, cada uno habló en su tema, el enviado, el envoy para cambio climático. Fue un compromiso muy importante, sobre todo por de quién viene el pronunciamiento. Primero, Estados Unidos, si bien fue donde se identificó que el problema de cambio climático existía, ha sido siempre el gran ausente en la solución que el mundo le ha tratado de dar al cambio climático. El tema de el, del protocolo de Kioto, firmaron la convención marco Bush padre, Bush hijo salió, y los últimos años, digamos, Donald Trump convirtió a Estados Unidos, digamos, como el antilíder en el tema climático. Esto desde el punto de vista de negociaciones internacionales y en la acción climática en sí. Y después, obviamente, es el primer emisor de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Por lo tanto, nos toca darle la importancia que merece al pronunciamiento que pueda tener, ¿no? Pero realmente sí es muy importante, es una aproximación muy optimista que han dado. Disculpen, tengo aquí un sistema que no está funcionando muy bien del teléfono, que lo voy a utilizar en la mano. Y el tema básicamente lo voy a estructurar de varias formas. ¿Cuál fue el compromiso verbal que asumió el presidente? Posteriormente, de manera interna, posteriormente voy a hablar del compromiso en finanzas climáticas. Después el tema, voy a dar algunos ejemplos, el por qué los compromisos se ven fácilmente asequibles a los Estados Unidos y un poco dónde están las oportunidades. Podría hablar un poco de los compromisos de los otros países, pero sé que tenemos un panel muy diverso, un panel incluso internacional, que puede llegar a profundizar un poco más los otros temas. Entonces me voy a dedicar a hablar un poquito del tema más de Estados Unidos. Básicamente, para recordarle a la audiencia de lo que se trata de acuerdo al Acuerdo de París, es en bajar 1.5 grados en centígrados, en controlar a que las emisiones no pasen de 1.5 grados de lo que eran en la era preindustrial. Es algo un poco esotérico, pero es algo que se puede cuantificar, digamos, de forma científica. Y últimamente se ha hablado de ser net cero para el 2050. Me parece que esa es una aproximación un poco más clara de entender, básicamente de reducir todas las emisiones posible y lo que no se puede reducir, porque obviamente vamos a necesitar incluso en el 2050 algo de combustibles fósiles, compensarlo con el uso de reducciones. Y este es un punto muy importante. Va a haber que tener créditos de carbono, lo que llamamos antes offsets, para compensar las emisiones que pueda haber en el 2050 o hasta el 2050, y de tal manera que el mundo sea net cero. Eso quiere decir que ahora en la COP26 de Glasgow en noviembre, probablemente el artículo 6 que regula cómo se van a utilizar estos offsets o créditos de carbono como parte de la solución climática, puede llegar a haber un acuerdo. Ahora no, digamos, los créditos de carbono, si bien están creciendo en precio, hay algunos que tienen ciertos valores interesantes, son más de orden voluntario o preregulatorio. El hecho de que haya un compromiso de las partes en Glasgow sobre el uso de offsets en el 2006 para eventualmente llegar al net zero del 2050 va a ser muy importante y va a darle mucha gasolina o nafta, como dicen ustedes, al mercado de carbono que no hemos visto, digamos, esto en los últimos 10 años. El presidente Biden dijo que la acción climática es necesaria no solo para enfrentar la crisis ambiental climática, sino también para aprovechar la oportunidad económica que se presenta. Lo vende a su Congreso para estas apropiaciones presupuestales tan importantes como una forma de generar empleo, de crear innovación tecnológica y ayudar a los países vulnerables a que se adapten a la situación de cambio climático. Entonces, si bien es el centro de la actuación, para poderlo vender políticamente, se vende como una forma de aprovechar
los beneficios económicos que trae el trabajar en energías renovables, en el desarrollo tecnológico, y eso puede ser muy importante para lograr efectivamente el compromiso que tienen. Habla que es un imperativo moral, un imperativo económico, que es un riesgo muy alto y concluye que es una gran oportunidad y cree que la década, y como lo manifiesta, no solo él, sino digamos todos los países, esta es la década en que si seguimos con la inactividad del pasado y la parsimonia y tranquilidad que hemos tenido, ya va a ser muchísimo más caro, muchísimo más difícil evitar las consecuencias desastrosas del cambio climático. Entonces esta década del 2020 al 2030 es supremamente importante. Biden lo que dijo es que va a bajar para el 2030, que estamos a tan solo 8 o 9 años de ahí, reducir las emisiones de CO2 en Estados Unidos en un 50%. Eso es ambicioso, es ambicioso. A ver un segundito, tengo el teléfono así de esta forma. Es ambicioso, pero es factible. Ahora, como decía Claudio, hay que interpretar estos pronunciamientos y no es que a partir de hoy vayan a reducir el 50% las emisiones para el 2030. Es basado en las emisiones que había en el 2005. Es decir, en el 2030 las emisiones van a ser la mitad de lo que eran en el año de línea base, que es el 2005, y entre el 2005 y el 2020, los últimos 15 años, ya se han reducido 17% las emisiones, sobre todo por la entrada del gas de esquisto y la sustitución del carbón. Entonces ya va de ese 50%, si tomamos la línea base del 2005, ya va el 17% obtenido, falta un 23-25% para el 50-52% que se ha comprometido Estados Unidos. Las medidas que él menciona es hacer las redes eléctricas más resilientes. Hubo problemas en Texas con el frío en el mes de febrero. Los pozos, evitar emisiones de CO2 de los pozos exhaustos ya de petróleo y gas natural, de las minas de carbón. Hay emisiones de metano importantes. Le dan una gran importancia a la sustitución de combustible a electricidad en el transporte. El plan de Estados Unidos es crear 500,000 estaciones de carga de automóviles. Entonces, en este sentido, ya se ha avanzado. Lo que vemos es que esto es factible y voy a traer un caso a colación. Desde el punto de vista de transporte, cada vez se venden más automóviles eléctricos y ha habido incentivos fiscales. Digamos, uno si compraba un automóvil eléctrico tenía $7,500 de exención fiscal, es decir, de la base gravable le reducían $7,500 y eso ayudó a incentivar mucho la economía. Un automóvil Tesla cuando empezó, incluso con incentivos fiscales, valía $80,000. Hoy un automóvil Tesla, digamos, con menores lujos, pero que incluso con más prestación de distancia, ya vale $35,000. Una persona que maneja 1,500 kilómetros al mes, digamos que es muy común porque aquí las distancias son largas, justifica plenamente la compra de ese automóvil por el ahorro en combustible. La electricidad es barata, entonces tiene mucho sentido. Entonces, desde ese punto de vista se pueden lograr muchísimas emisiones de una forma en que no implica grandes inversiones, sino simplemente crear la infraestructura como las estaciones y mejorar, digamos, la tecnología de baterías para que los carros no tengan, los que más tienen ahora son 400 millas antes de la segunda carga para irla incrementando. Pero es algo factible que no requiere mucha inversión y que la inversión se paga rápidamente, digamos. El otro caso es las energías renovables. Finalmente, y lo que colijo yo de haber leído preparándome para esta charla, es que en Estados Unidos se dieron cuenta que el cambio climático es efectivamente una oportunidad y no simplemente un costo. Y ya lo internalizaron y ya lo pueden comunicar mejor. El problema aquí ha sido que ha sido algo ideológico, político, y que lo ven como un costo y como una injusticia de por qué en Estados Unidos se reducen las emisiones, los otros siguen contaminando, y siempre ha sido, digamos, como el paria mundial del cambio climático, pero ahora ya se han dado cuenta que es buen negocio. Y para el ejemplo, encontré lo que
hicieron del 2017 al 2020 en el estado de Illinois, que es donde está Chicago, en que se han propuesto tener el 40% de energías renovables en el estado de Illinois y tienen estudios muy fehacientes que dan a indicar que el ahorro para los consumidores de electricidad por este cambio puede ser de 1.2 billones de dólares, 1.200 millones de dólares para los habitantes de Illinois en los próximos 10 años, de varias formas. Se han dado cuenta que cuando hacen licitaciones de compra de electricidad, ya quienes generan con electricidad, como quienes generan electricidad con carbón, petróleo o incluso energía nuclear, están perdiendo las licitaciones con quienes producen con sol o con viento, digamos. El advenimiento de estas tecnologías renovables y la gran aceptación que han tenido globalmente ha hecho que los costos de producir electricidad con estas fuentes de energía sean más baratas y más competitivas por el simplemente hecho de no tener que comprar combustible. Y antes lo que le daba la desventaja era que producir un kilovatio con renovables era más caro, pero ahora, gracias a muchos subsidios que se dieron los últimos 10 o 15 años, los costos de producción son más bajos, ya hay economías de escala. Ahora lo que falta es la intermitencia que se puede llegar a lograr eventualmente con baterías, y ese es un reto tecnológico que hay que seguramente se va a satisfacer en los próximos 5 o 10 años. En el momento que haya baterías, se puede almacenar energía y puede haber una distribución a la red constante que haga completamente mucho más competitivas las renovables contra los combustibles fósiles, que esa es la virtud de los combustibles fósiles ahora, que son mucho más estables y no son ambivalentes dependiendo de la cantidad de viento, sol que hay. Las baterías van a poderle dar esa estabilidad que va a hacer ya que el cambio sea mucho más fácil. ¿Y cómo logran en Illinois lograr esto? Uno es darse cuenta que no tienen que comprar combustible. Segundo, la energía solar distribuida. Nosotros hacemos muchísimas inversiones en eso, o la energía, digamos, Community Solar, que se llama en Estados Unidos, que es hacer un proyecto de 5 megavatios en un lugar y venderle a los usuarios finales a un precio menor del que compran de la red, ayuda a que no haya que haber emisiones en hora punta, que no haya que producir tanta energía en hora punta, que es cuando más combustible se utiliza y cuando necesitan tener infraestructura de respaldo que es muy cara. En el momento en que la gente consume la energía que produce en su propia casa, ese costo se aminora. Y después los clientes también compran la energía más barata de la red. Y obviamente hay otras cuestiones como la generación de empleo, el recaudo de impuestos que genera este negocio. Entonces se han dado cuenta que tanto la energía renovable como la movilidad eléctrica son negocios que se pagan por sí mismos, por el beneficio ambiental, y que son los que a mediano o largo plazo van a solucionar el problema del cambio climático. Entonces, que no es un costo, sino es más bien una oportunidad. Ya se genera muchísimo más empleo en Estados Unidos en la industria renovable que de combustibles fósiles, entonces hay suficiente evidencia, pero lo más importante es que esto sea internalizado. Obviamente, lo leemos del presidente. Hay ciertos sectores renuentes, digamos, Donald Trump nunca va a aceptar una verdad de estas, pero desde el punto de vista de ejecución tiene las bases fundamentales para convencer al pueblo. Entonces, ese es el tema. Sí se puede lograr para el 2030. Y finalmente me gustaría comentar un poco el enfoque que le ha dado el gobierno de Estados Unidos del cambio climático como el eje central de la seguridad nacional. Es decir, es un asunto de seguridad nacional porque los problemas climáticos pueden generar migración, puede crear crisis geopolíticas en otros lugares, puede haber problemas muy graves provenientes de los desastres naturales, y en las relaciones internacionales de Estados Unidos se convierte en una parte central. Este año se ha comprometido el gobierno de Estados Unidos a subir a 5.7 billones, 5.700 millones de dólares al año, el apoyo de Estados Unidos a las finanzas climáticas internacionales. Nosotros tenemos
fondos climáticos. Nuestros principales inversionistas son la Unión Europea, Japón, y después tenemos gobiernos como Holanda, Bélgica, Francia, España, Alemania. Todos estos países apoyan las finanzas climáticas, es decir, invertir en proyectos que reducen las emisiones o evitan emisiones de efecto invernadero en nuestros países mediante las inversiones en energías renovables o eficiencia energética u otros que no necesariamente hacemos en el área forestal, por ejemplo. Y Estados Unidos era el gran ausente. Ahora han comprometido 5.7 billones. Es un punto importante, obviamente. Es el doble de lo que había comprometido Obama. Después hubo una caída a cero durante los años de Trump y ahora se dobló el compromiso de Obama. Es importante, pero no está al nivel, digamos, de Europa o de Japón, que todavía están más altos y han sido más consistentes. Pero es muy importante el hecho de que Estados Unidos sea parte de esto. Y yo lo noto. No estamos buscando capital ahora y esta semana, justo después de la cumbre de la semana pasada, han venido 3 inversionistas, sin nosotros buscarlos, a querer invertir en nuestro fondo. E incluso el sector privado, Microsoft, tienen compromisos y quieren hacer eso. Es un ejemplo Microsoft. Y antes, digamos, con el sector privado para nosotros era casi imposible conseguir inversión, porque si bien los retornos son altos, no había el mismo interés que había en los otros países, en Europa, Japón, digamos, países más comprometidos con el cambio climático. Entonces yo noto un cambio muy concreto y que lo vamos a ver en nuestra industria, en más dinero hacia las finanzas climáticas, no solo del gobierno, sino también del sector privado, fundaciones, comprando bonos verdes. Esto está creciendo exponencialmente porque se han dado cuenta que también es un buen negocio. Los retornos pueden ser tan o más altos que la economía tradicional y estás teniendo el compromiso climático adquirido y la posibilidad de que vuelvan a haber créditos de carbono y un mercado global de carbono que hasta quienes están en la audiencia nos pueda dar más oportunidades laborales para seguir contribuyendo a la solución de este problema. Bueno, con esto, por ahora les agradezco mucho su paciencia. Perdón que todos estos problemas técnicos y temblaba un poco. Quedo muy atento a escuchar a los otros conferencistas y al final muy agradado de poder responder algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Marco. Creo que es muy importante lo que señalás del acento en oportunidades, porque claramente Biden se preocupó de destacar esto durante sus intervenciones, las oportunidades económicas. Perdón, le pediría a los que... Bueno, se ve que no salió todavía. Les pediría a los asistentes que cerraran sus micrófonos, por favor. Gracias. Que Biden insistió mucho en esto de las oportunidades, ¿no? Inclusive invitó a líderes de sindicatos para hablar de los empleos que podrían generarse, ¿no? Creo que también Biden se dio cuenta de la necesidad de construir una coalición interna sólida para sostener sus acciones, ¿no? Y para reducir la posibilidad de que cambios políticos faciliten desarmar todo lo que él piensa hacer si pierde la mayoría en el Congreso o si hay un presidente más escéptico que él a partir del año 2025, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la coalición, tanto interna como externa, creo que va a ser más difícil desarmar los avances que se hagan. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. A continuación, quisiera pedirle que exponga a Martín Fraguío. Martín es director de Carbon Group Agroclimatic Solutions. Él es miembro del Comité de Ambiente y Energía del capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional, del Centro Argentino de Ingenieros y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es miembro fundador de GPS, el Grupo de Países Productores del Sur. Es profesor en la maestría en Bioenergía y Cadenas de Valor Circulares, que se dicta en forma conjunta entre el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y el Karlsruhe Institute of Technology. Es integrante de la mesa ampliada del Gabinete Nacional Argentino de Cambio Climático y fue fundador y director de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino y de la Alianza Internacional del Maíz. Ha habido bastantes pronunciamientos y movimientos en relación con la agroindustria, el agro, el cambio climático y demás, y le hemos pedido a Martín que nos hable un poco de esto. Así que Martín, por favor, adelante. Dale, Claudio, muchísimas gracias. Me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, bueno, sí, y muchísimas gracias a todos los que están hoy escuchándonos y
¿no? Creo que es un buen momento para hacer un debate. Yo quería empezar con algo que comentabas vos recién, Claudio, y creo que esta cumbre tiene que ser analizada desde un lado, desde lo que podríamos decir lo perceptivo, la percepción o lo intangible, y por otro lado, el análisis de lo concreto, y yo voy a tratar de sacar algunas ideas desde el punto de vista agropecuario. Desde el punto de vista de lo comunicacional, lo intangible o la percepción desde el resto de la sociedad, me parece que hay acá, en esta reunión, un elemento muy importante, porque se reúnen en una reunión única 40 presidentes de países, y al día que los 40 hablaron y los 40 dijeron más o menos lo mismo y transmitieron una idea de preocupación en relación al cambio climático y de compromiso para su solución, tanto del punto de vista de la mitigación, o sea, de lograr esas metas, que yo creo que ya está clarísimo, que las metas es lograr emisiones cero para el año 2050 con algún momento intermedio en el año 2030, pero con una tendencia que es casi como tirar un piano desde el piso 100 de un edificio, ¿no? Es una caída realmente muy abrupta de todas aquellas actividades emisoras, pero además de esos 40 líderes, 40 presidentes de países, reyes, primeros ministros, también hubo al día siguiente una reunión con 60 representantes de otros países, o sea que en total participaron más de 100 países y muchísimas organizaciones importantes como la Agencia Internacional de la Energía, el Fondo Monetario. Creo que lo que es interesante desde el punto de vista de la comunicación o de la percepción es que es de las pocas veces, yo creo, en la historia de la humanidad que se juntan todas estas personas y todas más o menos mandan un mensaje de una preocupación frente a un problema y de cuál es el camino de solución, y muchos de los que yo escuché terminaban diciendo, y me sorprendió en el caso, por ejemplo, del presidente de Brasil o del primer ministro de Australia, terminar su mensaje diciendo, y pueden contar con nuestro país para que sea parte de esta solución. Entonces creo que desde el punto de vista de la comunicación, acá hay un elemento muy importante, que es a un mundo de 7.300 millones de personas hoy preocupadas, con niveles de ansiedad en algunos lugares altísimos por el tema del COVID, es por lo menos frente a esto que se lo ve como el riesgo sistémico mucho mayor que lo que es esta crisis del COVID y totalmente impredecible en cuáles pueden ser sus consecuencias, en tratar de llevar desde esos niveles calma a la sociedad. Vamos ahora a lo tangible y lo concreto, lo que comentabas vos recién, que es desde el punto de vista agropecuario. Desde el punto de vista concreto, lo que dijeron todas estas personas en la cumbre es que el mundo tiene que bajar las emisiones a cero. Las emisiones hoy, como sabemos creo que todos, es aproximadamente 80% basadas en combustibles fósiles y el otro 20 y pico por ciento es basadas en las emisiones de los ecosistemas, tanto los ecosistemas productivos como los ecosistemas naturales, que son convertidos a otra cosa, digamos. Deforestación es uno de estos casos. Entonces, si nosotros, inclusive una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero también están en la agricultura en forma de uso de combustibles, obviamente transporte, y también en los que son los fertilizantes. Si nosotros pensamos desde el punto de vista agropecuario, como muchas veces se ve en los inventarios, y pensamos que solamente el agro y los ecosistemas son un emisor más, y yo participé en muchísimas discusiones los últimos 20 o 25 años, donde para muchas personas, aún personas muy importantes, un colectivo, un camión, un ómnibus o un avión y sus emisiones, quemando combustibles fósiles, era igual que una vaca o un cultivo, ¿no? O hacer un asado de fin de semana. Sin embargo, lo que yo creo que acá quedó claro es que en realidad el sector agropecuario y los ecosistemas alrededor de él, tanto los ecosistemas productivos o no, tienen frente a esta necesidad de caída brutal de emisiones, sobre todo de la base de los combustibles fósiles, que son el principal responsable de nuestro problema climático, tiene una responsabilidad doble. La primera responsabilidad
es la disminución de emisiones, o sea, cómo bajar las emisiones en aquellas actividades que están vinculadas con la producción o con la gestión de estos ecosistemas, que incluyen las emisiones de la producción animal, o sea, de los rumiantes y sus emisiones entéricas, o el manejo del estiércol y los otros elementos, pero también incluyen una cadena de valor más larga que termina en qué hacemos con los residuos orgánicos en nuestras casas y con los residuos cloacales en nuestros sistemas que se llevan todos los nutrientes que vinieron de la comida. Entonces creo que hay un gran desafío ahí y lo plantearon prácticamente todos los oradores, hablaron de la importancia de trabajar en esa parte de la mitigación de emisiones. Por otro lado, el segundo componente, que es mucho más desafiante, porque siempre se supo desde, desde la cumbre de Río, ¿verdad? Desde la declaración de Río en el año 92, siempre estuvo claro que había que bajar las emisiones y que obviamente la deforestación y otras de la agricultura eran importantes. Pero lo que se instala en París y cada vez va tomando más importancia y más volumen es la necesidad hoy de, para poder lograr esa curva de baja tan pronunciada en las emisiones fósiles, es sacar de la atmósfera una cantidad muy importante de CO2. Entonces, ahí es donde entra un segundo rol del sector agropecuario o de los ecosistemas en general, porque sabemos que todas las plantas, desde las de nuestro jardín hasta los bosques tropicales, todas, mientras que tengan luz y cierto nivel de humedad, están tomando CO2 de la atmósfera. Entonces, es necesario hoy hacer que todos estos ecosistemas puedan secuestrar de la atmósfera, tomar de la atmósfera el volumen lo más importante posible, ¿no? En el menor tiempo posible. Y se calcula todos los estudios que hay, ninguno fue presentado acá en la cumbre, pero que el mundo, si se pusiera a partir de mañana a transformar todos nuestros sistemas productivos al máximo potencial de secuestro de carbono, hay 20 o 30 años en los cuales se podría lograr justamente esa curva y hacer una transición adecuada del punto de vista de los combustibles fósiles, sobre todo eliminando rápidamente el carbón, bajando mucho el petróleo y bajando a menor velocidad el gas. Entonces yo creo que acá lo que nos plantea esta cumbre en forma explícita, uno de los temas es cuál va a ser el sistema de ayuda económica, de qué manera se van a pagar esos servicios ambientales que van a hacer esos productores o quienes estén hoy viviendo en los ecosistemas. Y ahí es donde el secretario de Agricultura de Estados Unidos, cuando hace su panel, digamos, él coordina un panel desde una visión del agro, que es la visión de la adaptación al cambio climático, y presenta toda una serie de instrumentos con todos cientos de millones de dólares de aporte a los productores que están en esas zonas, desde las zonas más inhóspitas de Estados Unidos, pero muchos otros países también plantearon lo mismo, de qué manera ayudar a ese cambio, invertir en ese cambio. También todos los oradores, o la gran mayoría, habló del tema del artículo 6 y lo que comentaba recién Marco, ¿verdad? De cómo establecer precios al carbono y que esos precios, ese precio al carbono, logre que el principio de quien contamina paga esté internalizado y esté funcionando, y quienes hacen beneficios para el ambiente puedan transformar esos beneficios al ambiente en algún sistema dentro del marco del artículo 6, tanto del 6.2 como del 6.4, que puedan ellos recibir esa ayuda, digamos, económica para ayudar a las inversiones en ese cambio, ¿verdad? Obviamente también el financiamiento climático, el financiamiento verde es fundamental. Pero un tema que plantea Tom Vilsack en ese panel sobre la agricultura es que hoy está muy desbalanceado el apoyo a la mitigación, o sea, bajar emisiones, respecto al de la adaptación. Y que la agricultura, para poder cumplir con esas funciones, requiere muchísimo apoyo también del punto de vista de la adaptación. Pero claramente cuando vemos respecto al secuestro de carbono en los suelos y el secuestro de carbono en los ecosistemas y los problemas aún hoy de la deforestación, tampoco ahí hay demasiado apoyo. Y ahí es donde yo creo que la Argentina
frente al problema que tenemos todavía de deforestación, debería, creo yo, haber planteado en ese momento la necesidad de que nuestro país reciba ayuda para frenar esa deforestación y ayudar a todas esas comunidades y a los productores que están en las zonas más alejadas, más aisladas, para poder cuidar esos ecosistemas y no solamente dejar que se sigan degradando, sino entrar en una tendencia positiva. Que la Argentina es un país de pastizales, con lo cual también hoy en esta visión moderna del funcionamiento de los ecosistemas, estaría en condiciones de recibir ayuda para la recuperación de ecosistemas como la Patagonia, que son más o menos 100 millones de hectáreas, u otras zonas áridas o semiáridas, donde la necesidad de recuperación, ¿no? De recuperación del pastizal o de especies nativas como el algarrobo, el caldén, el ñandubay, y la lista es extensa, ¿no? De árboles valiosísimos que se fueron degradando, podrían ocurrir. Entonces me da la impresión a mí que la cumbre es muy importante desde lo comunicacional, pero también es muy importante de lo concreto. Pero yo creo que hay un tema que no se mencionó en la cumbre y que creo que un país como la Argentina debe mantener el foco y debe estar atento, que es la posibilidad que todos estos sistemas de financiamiento a los productores agropecuarios se terminen transformando en nuevos elementos de proteccionismo frente al comercio internacional de productos agropecuarios. Porque lo que creo que va a pasar es que finalmente, teniendo una buena intención original de ayudar a la mejora productiva. Eduardo, que obviamente es un panorama absolutamente distinto. El año pasado... Ah, bueno, ese no soy yo. No. Insisto, pero con esto termino, Claudio. Creo que hay un elemento acá muy importante, que finalmente los sistemas globales de subsidios a la agricultura en la mayoría de los países del mundo terminaron generando más problemas ambientales que soluciones al ambiente, más daño, abuso en los subsidios a la fertilización. Está claro hoy que China y la India tienen graves problemas de contaminación con nitrógeno y de emisiones generadas por exceso en el uso de fertilizantes nitrogenados prácticamente regalados. Y muchos otros países, sobre todo inicialmente los países desarrollados y después fueron pasando, creo que la Argentina también debería con los otros países tratar de lograr esto, lograr atraer inversiones para que nuestros ecosistemas puedan compensar esa gran necesidad de secuestro de carbono que tiene el mundo y de mitigación de emisiones, porque somos uno de los países más importantes en ese sentido en cuanto a recursos naturales y menores en cuanto a emisiones totales, porque somos una población muy chica frente a un territorio muy grande. Pensemos que los suelos cultivables de la Argentina son equivalentes a los de China, pero China tiene 1.300 millones de personas y nosotros somos solamente 40 y pico. Entonces, creo que hay un último elemento que yo quería dejar, que es de la preocupación en relación a la canalización o el uso de los instrumentos de comercio internacional. Inclusive, Kristalina Georgieva hizo una presentación muy interesante donde ella dice que los países tienen que fijarse metas, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, tienen que fijarse precios internos al carbono lo más rápido posible, muy altos, para evitar que se instalen las barreras al comercio, lo que en Europa se llama el CBAM o el Carbon Border Adjustment Mechanism, ¿no? O sea, el mecanismo de limitación al comercio sobre la base de emisiones de gases de efecto invernadero. Así que bueno, esta es mi primera idea al debate general, así que te devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, Flavio. Muchas gracias, Martín. Creo que es muy importante lo que mencionabas, el tema de ponerse al timón de esta discusión, los países productores, los países agrícolas como nuestro, y también este riesgo de proteccionismo, ¿no? Que se da no solamente por el Carbon Adjustment Tax y por las cuestiones agrícolas, sino, por ejemplo, a mí me preocupan un poco, pero creo que también tienen que ver con esto de esta coalición que decíamos que están armando, pero Biden diciendo por qué las turbinas para la energía eólica se tienen que hacer en China y no en Estados Unidos, ¿no? Lo cual también hay un riesgo ahí de que un abuso de proteccionismo genere una especie de boomerang y se avance por un lado y se retroceda por el otro, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones de las que habrá que ocuparse y todas cuestiones de las que habrá que ir, que habrá que ir atendiendo y trabajando, ¿no?
Así que muchísimas gracias por tus consideraciones. A vos, gracias. No, al contrario. Pasamos ahora a darle la palabra a Inés Manzano. Inés Manzano es del Ecuador, ella es abogada especializada en ambiente y en innovación. Tiene una trayectoria en cuestiones ambientales y en cuestiones públicas bastante amplia e interesante. Ella fue viceministra de Ambiente del Ecuador, también fue candidata a la vicepresidencia del país en una oportunidad. Ella es líder del capítulo de Ecuador de la Harvard Kennedy School of Government, es fundadora de la ONG Círculo Verde y también de la startup Animalia. Recuerdo haber conocido a Inés en un evento en Washington en que nos juntamos a preparar un template de contratos, ¿no? Contratos para el mercado de Kioto, hará unos 12 años, una cosa así. Fue un evento interesante, ya habremos sido unos 15, 20 abogados, y bueno, siempre inmediatamente me llamó la atención su dominio del detalle y su capacidad de identificar siempre las cláusulas o los asuntos más importantes de las cláusulas del contrato, o las cuestiones centrales, que era lo importante, y separar, digamos, la hojarasca de lo importante, ¿no? Así que, Inés, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, te damos la palabra para tus consideraciones. Gracias, Claudio, y gracias a todas las personas que se han unido en este momento. Bueno, siempre hay un espacio para los que vamos en tercer lugar, después de haber escuchado dos muy buenas intervenciones. De hecho, me ha encantado muchísimo el tema de agricultura. Martín, ahí yo tengo como yo voy a hacer una de las preguntonas en su momento. Miren, una de las cosas es mejor ponernos en contexto siempre, ¿no? El contexto mundial, aparte del tema del Acuerdo de París, es que hay una deforestación que saltó de acuerdo al al Instituto de Recursos Mundiales, saltó del 12% en el 2019 al 2020. O sea, en un año hemos perdido una Suiza a nivel mundial. Y eso es importante, pues, como para establecer por qué esto que ha pasado, que me parece a mí que es del todo positivo. O sea, no porque Estados Unidos ya haya venido cumpliendo un porcentaje, sino porque realmente lo que ha movido ha sido a los demás. Por eso creo que el papel de Estados Unidos y cómo se acomodó ellos, y ahí hay que un poco poner mucha atención en lo que Estados Unidos geopolíticamente está tratando de hacer. En el caso de él, el compromiso más importante fue liderar estas nuevas promesas de los países aliados, en lo que espera sea una lucha de todos para que el planeta pueda vencer o reducir el impacto del cambio climático. O sea que ese tiene que ser el mensaje claro. Ellos están y quieren liderar después de que no han hecho más que liderar la negación, ahora quieren liderar la acción. Por el otro lado, también hay que reconocer que aquí hay un tema de alianzas, y a mí me gusta ver mucho el tema geopolítico porque es la manera en que uno puede ir viendo cuáles son las afectaciones por ejemplo, para los países de Latinoamérica o por los países africanos o donde te ubiques en el planeta. Pero los aliados son importantes. Hoy en día tiene un aliado que es Noruega, y Noruega tiene 2 participaciones con Estados Unidos en temas de cambio climático. En el 2016, en el último meses de Obama, y en el 2020, pero digamos 21, para decirlo mejor. Este aliado lo que ha querido es que haya una colaboración más profunda en el tema de bosques y cambios climáticos. En el caso, cuando fue en el 2016 estuvo John Kerry, hoy en día también está John Kerry, o sea que como que hicieron una pausa de 4 años que se llama Trump, y de ahí volvió a tomar. Y tenían una declaración que fue firmada durante una conferencia sobre los bosques lluviosos más grandes del mundo, y sobre el tema de REDD, que me imagino que todos ustedes conocen, donde subrayaban los 2 países que habían objetivos climáticos globales que deben de estar al alcance, a menos que el bosque tropical restante no les interese. Porque lo que dicen es que los bosques tropicales están por desaparecer por el impacto del cambio climático y en la manera tan acelerada de la deforestación.
Si ustedes ven las promesas de carbono, o sea, carbono neto, carbono cero, o este balance que quieren tener, no lo van a lograr si no incluyen a los bosques. Entonces, por eso digo que siempre hay un espacio para hablar, porque a mí me encanta el tema de bosques, de biodiversidad. No es por gusto, es porque es parte necesaria e indispensable para lograr lo que se quiere hacer en esta parte. Y en ese año 2016 ya estaban hablando, porque venían del Acuerdo de París, y ya estaban hablando acerca del sector privado que debe de unirse. 4 años después, con este mismo socio o aliado que es Noruega, en el 2021 se une, ya no solo Noruega, sino que se une también el Reino Unido, pero se unen empresas, Amazon, Airbnb, Boston Consulting Group, se une GSK, se une McKinsey, se une Nestlé, Salesforce, Bayer y Unilever, para lanzar esta iniciativa de $1.000 millones para proteger los bosques tropicales como parte de un esfuerzo mucho más amplio de lo anterior para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para que vean, no es solamente una cumbre, es que paralelamente se ha estado trabajando por otras cosas para que esa cumbre llegue sencillamente ellos a liderar, que desde mi punto de vista esa es la visión que yo veo que ellos han tenido. Y también hacen pues una coalición que se llama LEAF, que es una coalición para para defender estos bosques tropicales. En el caso de otros aliados, que me pareció muy bien, porque una de las cosas que logra Estados Unidos es retomar, porque lo hizo desde el primer día. Acuérdense que de los 12 decretos presidenciales, nosotros les decimos decretos presidenciales, uno era volver al Acuerdo de París. Entonces, lo que él ha hecho desde el día que asumió el poder hasta ahora es retomar y seguir diciendo, aquí va Estados Unidos, aquí va liderando. El segundo es reforzar la alianza con los otros países, como les decía, y el tercero es comprometer nuevos objetivos. Hay 2 países que no han comprometido nuevos objetivos, pero que necesitaba a Estados Unidos tal vez como que darle en la nuca para que vuelvan a hablar y que vuelvan a decir en voz alta sus objetivos. Entonces, entre los países tenemos Japón, ¿no?, que es la tercera economía del mundo, y ellos apuntan a reducir 46% para el 2030, una meta mucho más cercanita, significativamente más de lo que habían prometido anteriormente. En el caso de Canadá, por ejemplo, anunció una baja de emisiones entre el 40 y 45% para el 2030, también respecto del 2005, que es lo mismo que hablaba Estados Unidos, o que se compromete Estados Unidos. Y Brasil, que es de los que les estaban tratando de escucharles la voz, después de que hemos visto unos incendios forestales de horror, Jair Bolsonaro fija el objetivo de neutralidad de carbono, que no lo había hablado antes y que en esta ocasión no habla, para el 2050, y lo cual supondría que hay que absorber tanto como, digamos, dejar de emitir, ¿no? También se comprometió en ese dejar de emitir estas emisiones a eliminar la deforestación ilegal en Brasil para el 2030. Si bien, por ejemplo, mi país es un país amazónico, nosotros solo estamos con el 2% en la Amazonía. Realmente el Amazonas, la mayor cantidad es Brasil. De ahí viene Bolivia, de ahí viene Perú, y de ahí está Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces, los demás tenemos unos porcentajes muy pequeñitos, o sea que no llegamos ni a 10, pero Brasil es el gran ejecutor de esta parte que se requiere, que es los bosques tropicales. Por eso es que es importante haberlo escuchado también a él. La Unión Europea, como bloque, anunció también en esa semana que al menos el 55% para el 2030 con relación a 1990, pero ellos son más consistentes y son más desafiantes en el tema de que no están utilizando una línea de base como 2005, sino que se mantienen en la del 90, como fue el protocolo de Kioto. El Reino Unido, obviamente, está un poco más, reactivándose un poco más,
y hablan sobre bajar las suyas al 78% para el 2035, también respecto a los niveles de 1990. Angela Merkel también, o sea, ella viene con un patrón de comportamiento adecuado en el sentido de cumplir y de liderar. Entonces, lo único que ella pudo decir es, yo ya vengo haciéndolo y estoy contenta de que Estados Unidos quiera embarcarse ya en un tren en marcha. De ahí la China, que bueno, pues es por per cápita, es el mayor emisor de CO2, dijo que iba a estar todavía con su compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2060. Acuérdense que es un compromiso que lo dijo el año pasado. Entonces, Brasil y China eran aquellos huéspedes que queremos ver qué dicen al respecto. Y eso lo que ellos hicieron fue volver a reasentar. Bolsonaro se fue un poquito más allá y China aseguró que iba a dejar de utilizar carbón, cosa que no es tan fácil de creer por la gran industrialización que han tenido, y sobre todo cuando uno ve los datos de las cámaras de industrias del gremio, de cámaras de gremios productivos o de industrias de China. China ha tenido su mayor año productivo en el 2020. Entonces, y parte del sector productivo es obviamente cómo me proveo de energía. Entonces, India también, que es el tercer mayor emisor de CO2, un poco más bajo que los demás, pero también es per cápita, también tuvo metas nuevas, y lo interesante es que Biden repitió que con India tiene un proyecto especial, lo cual me gustaría a mí conocer más a detalle, estoy a la expectativa, porque sí es interesante meter a un país en vías de desarrollo con mucha pobreza y que estamos viendo que está impactado completamente por el COVID, que estén hablando de esto. O sea, ustedes saben que la mejor medicina para la reactivación productiva es la vacuna, es pararle a esta enfermedad. Y claro, sin embargo, hay algo que es importante, que es el cambio climático, pero lo urgente es el COVID. Entonces, como yo lo veo desde la parte política, siempre estoy mirando y diciendo qué interesante cuando estos países que tienen un tema urgente que tratar están también hablando de lo importante. Así es más o menos como la caja de Eisenhower, que decía que no todo lo urgente es importante y no todo lo importante es urgente. Y con esto me gustaría también hablarles acerca de que aquí hay unas oportunidades que se ven, que son importantes. Una es en el comercio internacional con las empresas. Las empresas van a tener, por ejemplo, en países como el mío, nosotros somos líderes a nivel mundial, siendo tan chiquitos, en en 3 productos. El primer producto es el camarón del Ecuador. El segundo producto es el banano del Ecuador. Y el tercer producto es el chocolate fino de aroma. Estos productos, cuando tú hablas de comercio internacional y cuando tú te enfrentas a ver esto que está pasando, estos son los productos que hablaba justamente Mario antes acerca de que no le pongas barreras, porque estos productos no tienen un diferencial, no hay es un commodity, no sé, commodity eso es igual la banana para el mundo que las compra, ¿no? Es igual la banana de Nicaragua que la de Ecuador. Para nosotros es casi que un insulto compararnos así, pero es un commodity al final del día. Solamente que tú te diferencies en algo, el commodity puede llegar a tener mayor valor y a crear un nicho especial de mercado. Por eso es que el comercio internacional hoy en día, y con lo que ha pasado en Estados Unidos, hay que acelerar los pasos respecto de cómo vas a presentar ahora tus productos, cuál es ese valor agregado que le vas a dar. El valor agregado debería ser efectivamente el tema ecosistémico, o sea, en dónde está, en qué servicio de ecosistema está implantado, dónde afecta y cómo va a ser la neutralidad, en qué tipo de proyectos, etcétera, que ya es un poco más de la parte de meterse a hacer las herramientas y el procedimiento.
Aparte de eso, el precio del carbono, que lo han mencionado varias veces, pero yo sí creo que hay que tener mucho ojo, porque los mayores, los expertos en mercados, acaban de levantarse, que son los americanos. Entonces, si nosotros pensábamos, porque yo hasta que estuve en vigencia con el protocolo de Kioto, yo vendía en el mercado spot, se vendían los créditos de carbono y negociábamos y había mucha más o ingenuidad o libertad, aunque era muy largo el proceso para certificar esos CERs, esos emisiones reducidas. Sin embargo, el momento de la transacción era muy, muy fácil. Pero ahora están, acaba de despertarse otro gigante. En un momento se despertó China, ahorita se está despertando el gigante en todo lo que es transacciones de mercado, de valores. Y hay que considerarlo que esto es un valor, pero es un valor especial. Entonces, ahí hay que también saber que tenemos que comenzar a hacer nuestros propios contratos, a volver a ver de qué se trata, cómo lo vamos a hacer, qué nos estamos enfrentando, qué mercados son los que están habilitados y cosas mucho más de otro tipo de contexto, pero que sí que impactan, porque ese era el tema de hoy, que cómo también te va a impactar esta acción, ¿no? Esta primera acción de Estados Unidos. Y lo otro es las ciudades. Las ciudades se vuelven una condición importantísima en esta parte, porque hoy en día cada vez que uno ve los sistemas de las ciudades que les van delegando automatizadamente por su autonomía independiente de acuerdo a cada estado, vas viendo que van adquiriendo también otras competencias, entre esas competencias ambientales para biodiversidad, para preocupación de ciertas áreas de bosque, subnacionales, sublocales, etc. Ahí los estados, o mejor dicho, las ciudades, los cantones o los municipios, o como se digan en ciertas partes, van a tener que comenzar a tener también esas expertices que solo se las dábamos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que habla el FMI es que se necesita que desde del núcleo más cercano al consumidor, al comprador, al vendedor, necesitamos darle valor al mercado de carbono, valor al CO2. Y por último, yo escuché al presidente de Argentina, ¿no? Que hablaba él hablaba novedosamente acerca de los delitos ambientales, que si bien me parecía interesante escucharlo, yo creo que nosotros en Ecuador tenemos delitos ambientales en el año 2000, pero tener tipificados delitos ambientales no te cambia absolutamente nada. El Ecuador, digamos, por su extensión y por su tamaño, sigue siendo el número 1 en deforestación en Latinoamérica, pero tenemos delitos ambientales. Entonces, lo uno no quita lo otro, porque los delitos, al final del día, si tú no tienes el control adecuado, si tú no tienes, si no has erradicado corrupción en las fiscalías, en los jueces, etcétera, si tú no tienes la parte administrativa bien alineada, no sirve de nada. O sea, no es una manera de proteger. La mejor manera de proteger es cuando interviene el mercado. Y por eso el comercio de CO2 para mí siempre ha sido como una manera de evitar, es como el juez extrajudicial, por decirlo de alguna manera. Y con esto termino mi intervención, porque creo que me pasé algunos minutitos, y muy agradecidas de que estén aquí, pues bueno, compartiendo y poder también esperar y también hacer las preguntas a Martín. Gracias. Muchas gracias, Inés. Es muy interesante. También me parece la comparación entre estrategias y posiciones es importante. También mencionar la cuestión geopolítica. Evidentemente se está jugando una partida geopolítica también. Xi Jinping no se privó de hablar del Belt and Road cuando dio su intervención. Todo el mundo está jugando ese juego también, desde luego, ¿no? Y también es interesante contrastar las estrategias de Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea siempre con su potestad regulatoria, esa es su estrategia básicamente, mientras que Estados Unidos fía todo más a la flexibilidad de los mercados y a la innovación, ¿no? Tecnológica. Así que también es interesante ver esta mezcla de menúes y de estrategias
comparar y ver qué puede llegar a pasar. También podemos reflexionar que el Acuerdo de París un poco no tiene metas concretas, pero un poco también plantea un escenario de competencia por emulación, ¿no? Que cada uno diga lo que va a hacer y compare con el otro y a ver si se genera una dinámica virtuosa. Vamos a ver si eso pasa ahora o no. Lo discutiremos también después. Ahora, para último, pero sin menoscabo, para terminar con el alineamiento de expositores, vamos a darle la palabra a Pablo Cortines. Pablo es economista, tiene una maestría en finanzas y tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Lidera el área de finanzas sostenibles de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Trabajó con Bidinvest para impulsar el protocolo de finanzas sostenibles de la Argentina. Enseña en la maestría de finanzas de la UCEMA, donde dirige el programa ejecutivo de bonos verdes y finanzas sostenibles. También enseña en nuestro programa de actualización en cambio climático. Él es consultor de bancos, empresas y organismos multilaterales de crédito y observador del Climate Investment Fund vía el capítulo de la Cámara de Comercio Internacional de la Argentina. Y Martín nos va a hablar justamente de, bueno, tal vez una de las más sabias frases que se ha pronunciado en la historia del cine es "Show me the money", ¿no? Entonces, todo esto que queremos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué dinero y con qué instrumentos? Martín nos va a hablar de eso. Así que, Martín, muchas gracias por estar aquí. Pablo. Perdóname, Bueno, muchas Pablo, gracias. Después de 4, te pido disculpas, después de 4 personas. Muchas gracias por la invitación, Adelante, Claudio, y gracias por estar hasta este momento. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible y lo más gráfico posible. Como decía, y justamente está al final de todo, "Show me the money", entonces todo está muy lindo, pero queremos ver si está el dinero o si no está el dinero. Entonces, una de las cuestiones súper interesantes que se suele mezclar con el Acuerdo de París y que también fue mencionado la semana pasada es el cumplimiento de los 17 ODS. Dentro de esos 17 ODS hay algunos que están identificados ahí que están más vinculados con la financiación del sector privado. Ahora bien, para cumplir con las 160 y pico metas específicas de los ODS, es importante financiarla, caso contrario termina siendo algo como tantas de las promesas incumplidas. Pre-pandemia, y esto es muy importante, se estimaba que las inversiones necesarias para cumplir con los ODS a nivel global equivalían anualmente al Producto Bruto sumado de Brasil, de México, de Argentina y de Colombia. Entonces la pregunta que surge siempre es ¿quién financia esto? Y en particular, ¿quién y cómo se financia esto en los países en desarrollo? Si pasamos al Acuerdo de París, ya anteriormente existía un compromiso de 100 billones de parte de los países desarrollados, y esto está muy vinculado justamente con los países en desarrollo, que yo un poco lo que voy a tratar es de ir viendo qué es lo que pasa con los países en desarrollo y en particular con los de América Latina, porque muchos de los países en desarrollo, la inmensa mayoría, diría yo, tienen su NDC, su contribución en el marco del Acuerdo de París, condicionada, o una parte al menos, a 3 cuestiones que le deberían proveer los países desarrollados. Uno es capacity building, el segundo tiene que ver con transferencia tecnológica, y el tercero tiene que ver justamente con financiación. En consecuencia, una muy buena parte de los compromisos, de las contribuciones en realidad que hacen los países en desarrollo, están sujetas a recibir fondeo. Si nosotros nos restringimos en el caso de Argentina a más del 50% de la NDC del 2016, no de la de ahora, estaba sujeto a eso. Y de casualidad en estos días estuve mirando el caso de un país del Caribe que claramente no mueve el amperímetro, pero del total del 27% de la nueva NDC, el 25% es condicional, con lo cual para nuestros países es clave la financiación. Ahora, ¿cómo se financian todos estos cambios? ¿Cómo transcurrimos en esa transición que además tiene que ser justa? Bueno, dentro de esto hay una cantidad de iniciativas que a través de las finanzas sostenibles se han venido creando, yo diría, desde hace unos 20 años. Una de ellas, tal vez la más conocida, pero no la única, son los bonos verdes. Y este gráfico lo que les muestra desde la primera emisión de bono verde en el año 2007 a manos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que ya se llegó a 1 trillón en diciembre del 2020.
Si lo vemos en los últimos 8 años, lo que vemos es que esto se ha triplicado entre el 2016 y el 2020 y se ha multiplicado por 103 entre el 2012 y el 2020. Por tipo de emisor, súper importante, el que aparece ahí, el que irrumpe a partir de 2015 es China, siendo el principal emisor Estados Unidos cuando uno contempla el total. Y este gráfico lo que muestra es por tipo de emisor de bono verde. Un bono verde básicamente es un instrumento de renta fija, es un préstamo nada más que cotiza en la bolsa, por decirlo de alguna manera, que tiene como destino beneficiar al ambiente y que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Dentro de un framework determinado y aprobado normalmente por una second party opinion, lo que tiene que haber es básicamente una descripción del destino de los fondos, de cuáles van a ser los proyectos elegibles, un criterio respecto de cómo se van a administrar esos fondos hasta tanto se utilicen. Esto es básicamente destinado a project finance en ese caso. Y por último, la parte del reporting, que es muy importante. Entonces, fíjense ustedes respecto de quiénes financian todo esto, el rol que han tenido la banca de desarrollo. Estamos hablando de la IFC, de la CAF, del BID, del Banco Europeo de Inversiones. En 2014 más del 40% y llegamos al 2019 con solamente un 10%. ¿Cuál es la metamorfosis, por decirlo de alguna manera, que ha sufrido en materia de emisores de estos títulos? También se puede ver en términos de lo que es los corporativos financieros y los corporativos no financieros, que ya concentran más del 40% del total. Y a partir del 2016 apareció un nuevo actor, que son los soberanos. Esto es, países que emiten y que en definitiva esos fondos que recaudan van a ser aplicados básicamente para cumplir con su contribución en el marco del Acuerdo de París. Un ejemplo, y el primer emisor en América, es justamente son los bonos soberanos chilenos. En términos de lo que se llama use of proceeds, es decir, a qué se asignan estos fondos, ya están parejos energías renovables y eficiencia energética con construcciones verdes, y después le sigue transporte y posteriormente agua. Cuando uno ve esto en la foto, lo que veíamos recién es la foto en todo el mundo. Cuando uno ve esto caído a América Latina, esa financiación puede venir a través de energía en un 44%, transporte en un 20%, que básicamente es Chile, con esos bonos verdes mencionados, y el uso de la tierra es solamente un 20%, que básicamente es pulp and paper de Brasil. Una de las cuestiones que nosotros tendríamos que preguntarnos desde Argentina es que los pocos bonos verdes que se han emitido o han ido destinados en un 90% solamente a energía y prácticamente nada a uso de la tierra. Los principales países emisores hoy en día son Brasil, Chile. Argentina aparece peleando el 5º lugar, y en el caso de Chile tiene la gran particularidad de que los grandes montos emitidos han sido justamente por el Estado soberano chileno, como si Argentina emitiera un título público verde destinado a cuestiones, en este caso, relacionadas con el ambiente. Otra de las cuestiones muy importantes es el disclosure de información que se requiere para poder fondearse. Y acá voy al sector público. Esto es, en el S&P 500, fíjense cómo lo que se llama TCFD, que es una de estas tantas iniciativas. TCFD es un grupo de trabajo creado por el Financial Stability Board en 2017. Los chairs son Mark Carney, es el ex gobernador del Banco de Inglaterra, y Michael Bloomberg. Es decir, esto tiene muchísima fuerza en el mercado. Fíjense cómo ha ido aumentando a partir de 2017, implicando no solamente el disclosure de información, sino también el sometimiento de estas empresas, que ya son más de 1.300 en el mundo, a stress test climáticos. Es decir, aquellos stress test o pruebas de tensión, según los españoles, vinculados en el mercado financiero con Basilea I, Basilea II y Basilea III, están de alguna manera trasladados a los distintos escenarios climáticos. Trayendo esto a la Argentina para ver qué es lo que está pasando en la Argentina, una de las iniciativas más interesantes en las cuales hemos trabajado en los últimos 5 años está relacionada con un protocolo de finanzas sostenibles para el país que lo impulsamos desde BID Invest y Fundación Vida Silvestre, que tuvo el apoyo de las 3 cámaras de bancos de la Argentina y que al día de hoy
convoca a 21 entidades financieras que concentran el 80% del market share de los bancos de Argentina. También es importante pensar cómo a este tipo de financiación clave, que insisto, ya está en el sector privado, está en el sector público. En la Argentina hubo 2 provincias que emitieron bonos verdes y algunos corporativos, 3 bancos inclusive, pero en el 2020 sucede algo muy particular, que es cuando uno mira el gráfico de torta respecto de bonos verdes sociales y sostenibles, siendo los sociales los vinculados con infraestructura, con salud, con grupos vulnerables, y los sostenibles, un mix entre los verdes y los sociales, el 83% de todo lo emitido en 2018 respecto a este tipo de bonos eran verdes. Ese porcentaje baja al 74% en el 19, y el año pasado, con la irrupción de la pandemia, lo que sucede es que hay una gran emisión, sobre todo en el segundo trimestre, de bonos sociales y de bonos sostenibles, inclusive algunos de ellos se llegaron a llamar Corona Bonds. Esto lo que implica de alguna manera, y uno que viene del sistema financiero, es que en cierto modo el sistema financiero ha sido resiliente a lo que ha pasado, a lo que viene pasando, en este caso con la pandemia, y esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque el incremento que ha habido en los bonos sociales y en los bonos sostenibles es algo que no necesariamente se va a frenar con el fin de la pandemia, sobre todo vinculado con la reconstrucción o las tareas de reconstrucción que van a quedar respecto del tejido social y del tejido productivo en los distintos países. Entonces, esta es una vía muy importante de financiación. Y ahora sí, hablando ya a nivel internacional, ¿no? Estos famosos 100 billions que están vigentes o que se prometieron desde el 2009, implicaban un desembolso anual de 100.000 millones de dólares de parte de los países desarrollados para contribuir a esto que decía anteriormente, que es que los países en desarrollo puedan cumplir con sus metas climáticas. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? En el año 2015, como ya fue mencionado, el Acuerdo de París vuelve sobre el mismo tema y ratifica ese compromiso, aunque sin mayores definiciones respecto de qué países tenían que hacerlo y bajo qué tipo de instrumentos, si a través de un grant, a través de préstamos, de quiénes los préstamos, participación del sector privado, MDBs, etcétera, etcétera. Estados Unidos hasta el año 2016 hizo algunos de los aportes, ¿sí? Pero en el periodo 2017-2020, como todos sabemos, no hubo absolutamente ningún aporte. Y otros países desarrollados, en el mientras tanto, algunos duplicaron sus aportes y otros directamente hicieron caso omiso a aquel compromiso del año 2019. Ahora, en la semana pasada, justamente, como decía Marco, el compromiso tomado por Biden es de 5.7 billones por año hasta el 2024, pero déjenme decirles que 5.7 billones son un poco más que el 1% del Producto Bruto de la Argentina. En su momento del promedio del segundo gobierno de Obama y Biden entre 2013 y 2017. Es un mensaje muy importante para el Congreso, porque dice: yo a esto lo tengo que hacer junto con el Congreso, y es parte del regreso manifestado por ellos mismos como el regreso del liderazgo de Estados Unidos en materia climática y de financiación climática en general. El segundo punto es la movilización de la financiación privada a nivel internacional, es decir, el primero es más Estados Unidos, básicamente desde el Estado. Esto tiene que ver con financiación privada que incluye los bonos verdes que veníamos anteriormente, el fin del financiamiento internacional al uso de fossil fuel en base a carbón intensivo. Otro tiene que ver con la famosa transición justa hacia una economía baja en carbono, y el quinto está muy relacionado con muchas críticas que ha habido respecto de la cuantificación y la calificación de los distintos fondos. Entonces, de alguna manera se comprometen a transparentar a través de informes
midiendo, definiendo y dando métricas exactas respecto de cuánto es lo que se está transfiriendo, lo que se va a transferir al resto de los países. Como conclusiones, bueno, las finanzas sostenibles tienen una serie de iniciativas. Los famosos Green Bonds están ya en todo el mundo y prácticamente en distintas regiones, pero si lo bajamos de vuelta a América Latina, representan solamente el 2% del total emitido, cuando la contribución en términos de gases de efecto invernadero está alrededor del 8%, por ejemplo. Y si uno suma todos los bonos emitidos en el 2020 y los bonos verdes emitidos en el 2020, y los compara con lo que es el total de bonos generales en el mundo, estamos hablando de solamente entre el 4 y el 5%, lo cual, si bien antes era muchísimo menos, tampoco es un gran volumen para lo que hay que hacer. Dado que todo esto no es suficiente, es que aparece lo que se llama blended finance. Y blended finance es, dado que tenemos estas posibilidades, estas necesidades de financiación, y dado que los países no tienen ahorros suficientes, y menos aún después de la pandemia, y dado que los organismos multilaterales de crédito tampoco dan abasto, menos aún, insisto, después de los gastos sociales relacionados con la pandemia, es necesario unir a los países desarrollados, a las compañías, a las que se llaman ECAs, las compañías de exportación de los distintos países, a quienes dan garantías, a los inversores privados, a la gente de private equity, venture capital, a los mercados de capitales, a la banca de desarrollo, etcétera, 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 para que a través de distintos productos, según el nivel de riesgo de cada uno de estos actores, se pueda llevar a armar productos que puedan llegar a financiar este gap gigantesco que existe. Las NDC condicionales, como decía anteriormente, sobre todo condicionadas a lo que es la provisión de fondos, de flujos financieros de parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, es fundamental para todos los países de América Latina. Es muy importante, por otro lado, que para cumplir con esas NDCs, varios países sigan lo que está haciendo, lo que hizo Chile, lo que hizo Francia, lo que hizo Alemania y varios otros países en materia de emitir bonos verdes soberanos o subsoberanos para poder cumplir con esos objetivos de financiación. El tema de apertura de información lo vimos como algo fundamental y cada vez más los inversores institucionales del mundo son más exigentes en términos de qué es lo que requieren, no solamente una second party opinion, sino también la evaluación del impacto real. En el caso de Argentina, se creó el protocolo que les mencioné, y también existe una mesa que se lanzó el año pasado de parte del gobierno, donde están los reguladores y los principales bancos oficiales. Y por otro lado, no nos podemos conformar con el tema de la CNDC. Yo creo que independientemente de los fondos concesionales, de la ayuda internacional, si no vemos o si no se ve que en estos casos hay un negocio detrás, como ha sucedido, que bien estuvo planteado anteriormente con el caso de las energías renovables, difícilmente se pueda llegar a alcanzar ese gap de financiación. Por otro lado, como decíamos anteriormente, el COVID también juega y está presente en las finanzas. Y por último, como decía, y esto no estuvo planificado, como decía Claudio, el tema es, hay muchas promesas, son demasiadas las promesas que hemos escuchado en los últimos años, en definitiva es show me the money y después seguimos hablando. Muchas gracias. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, es interesante ver también estas alternativas que van surgiendo. A veces uno, también por la inercia de Kioto, nos concentramos mucho en los mercados de carbono y en la necesidad de que en la COP de Glasgow, de una buena vez, reglamente el artículo 6 de París, pero no con todo lo importante que es el precio al carbono, no es de ninguna manera el único mecanismo para canalizar inversiones y fondos, y la creatividad de los mercados y el espíritu de emprendimiento y de iniciativa genera distintas alternativas, en particular esta de los bonos verdes que en forma tan geométrica está creciendo, ¿no? Así que es interesante tener esto en cuenta. Ahora pasaríamos en breve a las preguntas que haya. Nos hemos extendido bastante, pero espero que ha valido la pena. Les pido a los que quieran hacer preguntas que vayan escribiendo, ya tenemos algunas, les ruego que lo vayan escribiendo en el chat del
así va a ser más rápido, que lo vayan escribiendo en el chat de la conversación y nosotros se las vamos trasladando a los expositores. Pero brevemente quería preguntarle a mi colega, la doctora Leila Devia, colega del posgrado de la facultad y directora del Centro de Derecho Ambiental de la facultad, si tiene ganas de hacer algunas consideraciones y quiere hacernos el favor de hacer algunas reflexiones sobre lo que estamos charlando. Gracias, Leila, Claudio. Gracias, Claudio. Primero de todos, darles la bienvenida a todas y todos. Excelentes exposiciones. No pude estar al principio por un tema de agenda, pero tengo una preguntita para Inés Manzano, porque hoy a la mañana estuvimos en un congreso que justamente aunaba Escazú con el Acuerdo de París y los sistemas financieros. Y entonces había un expositor ecuatoriano que habló, a ver si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, o si conoces el tema, porque a veces uno tiene tanta información y no puede llegar a conocer en profundidad toda, y esto también para Pablo y también para Martín y para los expositores y también para Monroy. Este expositor hablaba de un sistema regional de financiamiento. Yo también creo en los financiamientos regionales, pero cualquiera que me lo pueda contestar o la reflexión, ¿no? ¿Cómo podríamos aunar todo esto que ustedes estuvieron comentando y sobre todo la reglamentación del artículo 6 bajado a lo regional? Lo que él planteaba era un fondo regional, más allá del fondo del clima y de todos estos instrumentos financieros, y unirlo al artículo 6. Entonces, me gustaría algún tipo de reflexión, que ustedes son los conocedores del tema económico, ¿no? Y además lo que me entusiasmó fue que el Congreso estuvo muy en línea con todo lo que dijeron ustedes, más allá que era Escazú, París y financiación, pero toda la región, lo que dijo Inés, lo que dijo Pablo, lo que dijo Martín, muy a tono con lo que vinieron exponiendo. Gracias, Claudio. Al contrario, por favor, Inés, y por supuesto los demás expositores también, lo que quieran considerar. Ya, gracias, Leila, por la pregunta. Debería de ser lo mejor, pero yo creo que los fondos o sea, el mercado de carbono, si nos unificamos, el problema que tenemos nosotros es que no somos como la Unión Europea, ¿no? Que es un solo bloque y se presenta así. Entonces nosotros tenemos al Mercosur, tenemos a la CAN, a la casi desaparecida CAN. Por otro lado, hablamos mucho de la Alianza del Pacífico, los que estamos hacia el Pacífico, miramos siempre hacia China. Entonces estamos muy divididos, y divide y reinarás, y ese es el problema. Mire, cuando yo escuché el otro día $10 el precio de la tonelada de carbono, yo sinceramente pensé, estamos fuera o sea, fuera de la línea de mercado. Es imposible. Cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, sectores como los que hablaba yo, camarones, en commodity, y necesitas una ingente cantidad para poder hacer neutral su operación, estamos hablando que deberías de buscar primero aquellos servicios ambientales que impactan directamente, o sea, dejar de buscar el proyecto en India, el proyecto en Paraguay, sino inmediatamente donde está, porque es que si no estamos como desenfocados. Lo segundo, por ejemplo, ¿y qué servicio ambiental? Es el manglar, porque están todos en manglares. Ese es como que condición sine qua non para mí. Y lo segundo, nuestros mercados son bien chiquitos, o sea, son muy pequeños. Nosotros, de hecho, nuestra historia de intercambio de mercado es muy pequeña entre nosotros. Entonces, sí es súper bueno la idea de hacer un solo frente, si es que pudiéramos unirnos, y venderlo de esa manera, pero hay que trabajar imagínense, desde lo local, desde el ecosistema, ahí donde está trabajando la producción de aquello que estamos tratando de neutralizar,
hacia afuera. O sea, vamos de abajo y vamos con, digamos, más solventes hasta afuera. A mí me gustaría, por ejemplo, Leila, que en vez de hablar así tan macro, fuera, por ejemplo, por actividad. Supóngase, la pesca en toda Latinoamérica. Y ese bloque de pesca, que todos nos queremos, nos amamos y nos ayudamos, estemos súper unidos y ahí vamos hacia frente. Mire que las organizaciones regionales de pesquería, por ejemplo, como la CIAT, hay el Pacífico Sur, pero la CIAT sobre todo, ¿cómo han unido a los atuneros? ¿Qué dice? Son unidos hasta, o sea, les dicen A y todos hacen A. No digo que sean perfectos, pero digo que hay mucha unidad. Algo así hay que lograr. O sea, si podríamos lograr ver qué tenemos en común toditos. O sea, yo digo la pesca porque es lo primerito que tenemos en común. Pero coincido, Inés, esa era un poco, y creo que el mercado energético podría también, el de las energías renovables, podría ser un servicio de unión. Ese sería típico y nos sacaría un poco de los commodities para tener un salto un poquito más elevado, ¿no? Pero mil gracias. Gracias, Claudio. De nada. Al contrario, antes de pasar a las demás preguntas brevemente, bueno, vamos a subir esta grabación a las redes sociales, también a las páginas de la facultad, en las distintas páginas. Les dejo en este momento en el chat el Instagram del posgrado y del programa, pero bueno, nada, pero estará en las redes sociales, el Centro de Derechos Mental también, la facultad, todos va a estar disponible la grabación. Brevemente, primero tengo un par de preguntas, se las hago juntas para Marco Monroy. La primera es si considera que si las iniciativas de Biden, es una persona de México y que en función de Sergio Gutiérrez de México, en función de los acuerdos comerciales que tiene México con Estados Unidos, él pregunta si consideras que estas iniciativas de Biden pueden servir como puerta de apertura comercial y ambiental con el mundo y beneficiar a México en ese sentido. Y también te pregunta Eduardo Molín del INTA de Argentina, si no es un riesgo la difusión del auto eléctrico en la medida en que esa electricidad pueda provenir de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles. Esas son las dos preguntas que tengo para compartirte. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Tal vez empiezo respondiendo la segunda, digamos que, y paso a la primera. Es verdad, utilizar un auto eléctrico en China, donde la mayoría de la producción energética es con carbón, es mucho más nocivo para el medio ambiente que si se usase, por ejemplo, en Costa Rica, donde es un país netamente hidroeléctrico, digamos. Yo manejo carro eléctrico hace muchos años. Vivo en Estados Unidos, en Miami, la energía es nuclear, entonces no hay emisiones, es energía nuclear, es barata. Entonces, sí, efectivamente la huella de carbono del carro eléctrico es diferente dependiendo de qué tan sucia o limpia sea la red. Por eso, pero incluso si utilizar un carro eléctrico en China tiene menores emisiones que utilizar un carro de nafta o de gasolina en China, porque obviamente la producción central de electricidad es más eficiente que la combustión de un automóvil que va quemando gasolina por donde va. Digamos, aquí en una planta eléctrica quema el combustible, transmite, y obviamente hay pérdidas de transmisión, pero por kilovatio hora es más eficiente. Esos son detalles un poco más técnicos, pero en conclusión, lo que hay que hacer es decarbonizar los sistemas eléctricos. Es decir, como el ejemplo que di en mi charla de Illinois, pasar a que el 40% de la electricidad sea efectivamente renovable, entonces el consumo eléctrico va a ser renovable, los automóviles eléctricos van a ser efectivamente renovables. Y eso ya sucede mucho en el primer mundo, donde, digamos, está más avanzada la movilidad eléctrica. Mucha gente tiene sus paneles en sus casas, tiene posibilidad de comprar exclusivamente de energía renovable. Los centros corporativos que tienen muchos centrales de carga, particularmente en California, compran toda la electricidad de fuentes renovables. Entonces esos autos son efectivamente renovables. Y eso es lo que se va a propender. El 2050, cero neto, va a lograrse
principalmente decarbonizando la electricidad, o bien con el advenimiento, digamos, que estamos observando de las renovables, la hidro que ya está, las eólicas, las solares, sumadas las baterías, como yo comenté, y después el hidrógeno, ya para la parte energética más complicada de cambiar, de fuentes verdes, digamos. Eso es al 2050 lo que va a liderar el cambio tecnológico para la electricidad, las baterías y el hidrógeno verde. Entonces, si es más eficiente, no es ideal, pero es más eficiente que la combustión interna de un automóvil y eventualmente se va a llegar a hacer un automóvil va a ser eficiente por la decarbonización de los sistemas eléctricos. La otra pregunta es si lo que Biden propone no es solo, digamos, 5.7 billones, sino está instruyendo, y menos mal Pablo mencionó el tema, es no, y es muy importante el anverso de la moneda, el hecho de no apoyar financieramente, que durante los últimos 2-3 años fueron 44 billones de dólares, proyectos que promueven los combustibles fósiles, proyectos de exploración, producción, refinerías. El gobierno de Estados Unidos en su financiamiento internacional, así como lo hizo Corea del Sur con carbón, no va a apoyar proyectos que tengan emisiones positivas, es decir, que quemen combustibles fósiles. Eso obviamente son más seguidores que líderes, porque ya en Europa está prácticamente todos nuestros inversionistas, que son estos países europeos principalmente, nos exigen que no podemos hacer ninguna inversión donde haya una emisión de CO2 y estos bancos europeos de asistencia al desarrollo no permiten apoyar proyectos de combustibles fósiles, ya por constitución, digamos. Y eso lo logró Estados Unidos. Entonces México se va a favorecer, digamos, si se destraba la situación del sector energético, que está en una situación muy grave porque López Obrador tiene atascado el proyecto, todo el programa de desarrollo energético del sector privado, que es primordialmente renovable. Va a haber un gran financiamiento porque Estados Unidos está instruyendo a lo que era el OPIC, que ahora es la empresa financiera de apoyo al desarrollo, a tener una política basada en cambio climático y al no invertir en no renovables o en combustibles fósiles. Las agencias de apoyo a las exportaciones, como comenzaba Pablo, también van a prestar a los inversionistas americanos la posibilidad de invertir en México. Entonces México va a ser uno de los grandes beneficiados con estas inversiones. Falta ver, obviamente, que México relaje su postura anti-sector privado en el sector eléctrico, que nosotros como inversionistas lo estamos sufriendo, y que sean parte, digamos, de las inversiones. Cuando nosotros estamos consiguiendo los fondos que tenemos, Estados Unidos, digamos, fue una vez a una reunión en Washington y a duras penas pude mencionar el cambio climático porque Trump era el presidente y era prácticamente una mala palabra el cambio climático en Washington en su momento. Dentro de los estamentos gubernamentales, obviamente es una ciudad educada y el pueblo está muy de acuerdo con ese tema. Y entonces, sí, va a haber, no solo para México, para otros, pero México obviamente va a ser el gran beneficiado, es parte de Norteamérica y tienen todos estos beneficios fiscales, arancelarios que les va a permitir tener beneficios. Ahora, solo un comentario con respecto a Pablo y la exposición latinoamericana de los bonos verdes. Llegamos a $1 trillón. Los bonos verdes el año pasado, los últimos 13 años, digamos, pero eso no es ni siquiera el 1% de la emisión de bonos del mundo. Es decir, la emisión de deuda de bonos, si sumamos todo ese $1 trillón, llega al 0.86% más o menos. Ahora bien, también emitir bonos en Latinoamérica, pues nosotros estamos considerando hacer una emisión de bonos en Panamá. Es muy caro, el capital es muy caro. Entonces, incluso Panamá, que es una economía dolarizada, esta semana hicieron una emisión de bonos importante de $700 millones a una tasa de interés del 6.5%. Una emisión de bonos de un gobierno europeo, del Banco Europeo de Inversión, que es nuestro inversionista, por ejemplo, o las que suceden en Nueva York, puede darte una tasa, digamos, un cupón del 3%, 3,5%. Entonces, obviamente,
va a ser muchísimo más el volumen, y es porque nuestro dinero en Latinoamérica es muy caro, y ese es una de las principales obstáculos para nosotros tener éxito en finanzas climáticas, lo caro que es el dinero. Incluso después otros niveles de riesgo, digamos, como la debilidad de nuestras monedas, la depreciación constante que hay. Por eso reitero y le agradezco la conclusión a Pablo, la necesidad de blended finance, porque muchas veces es necesario tener una parte concesional en el financiamiento, de tal manera que no tengamos que buscar siempre rendimientos muy altos, porque si bien lo logramos hacer y nosotros lo hacemos a diario, el universo de proyectos que tengan altas rentabilidades, que se beneficiarían de estos bonos verdes o de inversionistas privados como nosotros, es muy pequeño, con un costo menor del capital, como lo es en el primer mundo, y ahora, digamos, el dinero es de lo más barato que ha estado en las últimas décadas en Estados Unidos, Europa, Japón. Por eso el crecimiento de las finanzas climáticas. Entonces, ese es el problema. El dinero para nosotros en Latinoamérica es caro, y por eso va a ser difícil. Y también coincido, los créditos de carbono van a ser anecdóticos, van a ser importantes, sobre todo para apoyar la transición tecnológica, como lo logró Europa, pasar del carbón al gas natural, del 2008 al 12. A futuro, para el 2050, va a ser la transición al hidrógeno verde, entonces se requieren muchos apoyos, y el valor de crédito carbono es importante. Una reducción de CO2 en Europa los últimos 2 meses se dobló de 20 a 40 dólares. Es muy importante, y eventualmente ese precio de carbono va a ser el que va a apoyar a una transformación tecnológica con miras al 2050. Pero la solución está en grandes inversiones. Estamos siendo muy tímidos. Nosotros, digamos, tenemos un equipo extraordinario. Invertimos 40, 50 millones de dólares al año entre capital y deuda en nuestros proyectos. Estamos muy ocupados, muy orgullosos, pero nuestra contribución, y eso que somos de los más activos en la región, es menos del 1% de lo que se necesita para lograr los objetivos de París, o el net cero para el 2050. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar es que tenemos que ser muchísimo más ambiciosos, tenemos que multiplicar por 10 lo que se está haciendo, tener un sentimiento de urgencia, que de cierta forma se ven esos pronunciamientos, pero traducir estos impulsos, estos compromisos de bajar del 50% al 46%, base 2013, base 2005, base 1990, esto es muy importante, pero hay que traducir efectivamente eso en proyectos que reduzcan y que sean cuantificables las reducciones, y ojalá que haya, obviamente, para atraer al sector privado, que es donde está la clave de la solución, y que sea un negocio efectivamente rentable, porque la única forma en que va a haber una transformación es involucrando al sector privado, y el sector privado no se mueve si no hay un retorno financiero adecuado. Entonces, ese es el mensaje que quería decir. Bueno, muchas gracias, y disculpen que me extendí en la respuesta. Quería también aprovechar para hacer un poco de conclusión, y agradecerte, Claudio, por la deferencia, y a la audiencia por la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Y una vez más le pedimos a los asistentes que cierren su micrófono, porque si no se distorsionan como los comentarios. Muchas gracias, Marco. Vamos a cerrar acá las preguntas. Nos quedan un par de preguntas más que vamos a hacer, pero por favor no presenten preguntas más, porque ya nos extendimos mucho, y no queremos abusar del tiempo de nuestros invitados. Martín, un par de preguntas para ti, te las hago juntas. La primera es, Inés ha introducido, te pregunta Cristian Ulián de Entre Ríos de Argentina, dice, Inés ha introducido la necesidad de diferenciar nuestros commodities. Perdón, por favor, Pablo, no sé si que estás de host, podrás silenciar los micrófonos. Disculpas que te moleste con esto, gracias. Muchas gracias, Pablo. Entonces, la primera pregunta, Inés ha introducido la necesidad de diferenciar nuestros commodities, y teniendo en cuenta que las cadenas agroindustriales han generado en 2020 exportaciones por 38.000 millones de dólares, y que el 68% de las exportaciones provienen de las cadenas granarias, ¿cómo logramos diferenciar nuestras commodities? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, de Eduardo Molín del INTA, ¿cómo juegan los biocombustibles de primera generación en tu planteo? Gracias. Vale, buenísimo. Sí, a mí me parece que es interesante lo que planteó Inés. En
en que yo creo que también en nuestra región lo que deberíamos tratar de hacer, y obviamente en el caso de lo que plantea Cristian es la visión desde la Argentina, es tratar de alinear las cadenas de valor juntas. Una de las organizaciones que yo tengo el gusto de ser uno de los fundadores, que se llama GPS, Grupo de Países Productores del Sur, reúne instituciones del agro y la agroindustria de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y lo que tratamos de hacer desde todas esas instituciones es tratar de posicionar a nuestros países como países que ayudan a la seguridad alimentaria global, siendo que Latinoamérica, Sudamérica, cada uno de los países hace un aporte fundamental a muchísimas de los, digamos, alimentos o de las materias primas que después se transforman en alimentos. Pero no tenemos, salvo algunos pocos casos, y el caso para mí mejor de la Argentina fue su posicionamiento como gran exportador de carne de altísima calidad a principios del siglo XX, pero eso igual desde la década del 30 en adelante o del 40 en adelante lo perdimos por completo y fuimos perdiendo el rumbo de cómo hacer eso, inclusive a pesar de que la mayoría de nuestros productos agropecuarios, commodities, productos diferenciados tienen mejores perfiles ambientales, menores emisiones de gases de efecto invernadero por kilo, por tonelada o por paquetito, a pesar de venir de mucho más lejos, hay campañas permanentemente en los países de destino, en Europa, en partes de Estados Unidos, no lo sufrieron la fruta chilena, en países de Asia, que nosotros no tenemos prácticamente ningún antídoto frente a esas campañas de publicidad negativa. Y la única manera de hacer eso es que las cadenas de valor estén bien alineadas y que haya una comunicación correcta. Yendo brevemente a la segunda pregunta, Marco mencionó varias veces el hidrógeno. En las Olimpiadas de Japón de este año, los vehículos que van a hacer todo el movimiento, ¿no? O sea, las flotas de vehículos de las principales automotrices, van a ser vehículos a hidrógeno. Pero la fuente del hidrógeno va a ser etanol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el hidrógeno es excelente, ¿no? Como elemento en la naturaleza, pero es muy complicado de manejar como un gas o como un vector de energía. Entonces hay formas, como es en este caso, el caso del alcohol, ¿no? La naturaleza produce alcohol prácticamente desde que existe la vida en la Tierra o desde que existe la degradación de vegetales, ¿no? Es la levadura, la misma que el pan, o sea, es una de los microorganismos más antiguos de la Tierra, y ese alcohol, digamos, tiene la capacidad de transformarse en un elemento de alto valor para muchos componentes, como es hoy el uso en celda de combustible. Entonces, cuando uno mira, yendo al debate en particular ya no de los biocombustibles, sino de la bioenergía, y nosotros vemos cómo puede lograr el mundo el cero emisiones para 2050, y miramos los modelos que se publicaron en el informe del IPCC de 2018 de 1,5 grados, nos damos cuenta que el mundo sin bioenergía, desarrollado a su máxima capacidad, pero obviamente, volviendo a la diferenciación que discutíamos antes, haciendo un análisis perfecto de su ciclo de vida y armando la mayor posibilidad de las cadenas de valor circulares para que cada nutriente vuelva al lugar donde debe estar y no al mar ni a los otros, digamos, lugares donde genera contaminación. Y de esa manera el mundo, así como la energía eólica y solar están para quedarse, la bioenergía, que hoy, desde el punto de vista del total de energía que aporta, es mucho más grande que todas las demás renovables juntas, va a seguir siendo un componente fundamental en nuestro consumo energético. Gracias. Clarísimo, muchas gracias Martín. Pablo, tengo una pregunta para vos de la embajadora Elsa Kelly, la presidenta del Comité de Asuntos Ambientales del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Te dice lo siguiente: la exposición fue clara en el sentido en que en el mercado de emisiones que comenzó en 2007 a continuación de la COP de Kioto, que instauró el Mecanismo de Desarrollo Limpio, o MDL, de algún modo fue un éxito. Sin embargo, hay quienes piensan que no lo fue en cuanto no se puede relacionar la disminución efectiva de emisiones con el financiamiento que se desprende del mercado de bonos verdes. ¿Cómo se explica eso? ¿Cierta esta evaluación? Bien, la pregunta es súper pertinente porque muchas veces lo que está sucediendo con este tipo de instrumentos es lo que se hace una especie de assessment previo, es decir, antes de la evaluación. Yo tomo el compromiso de invertir estos fondos en un parque eólico.
por ejemplo. Ahora, lo que está faltando justamente es el punto 4 que yo mencioné, que son los reportes. Esos reportes tienen que ser reportes no solamente respecto de cómo se asignaron esos fondos para evitar lo que se llama greenwashing, sino además para ver si estuvo dentro de esos proyectos elegibles que figuran en ese framework. Ahora, una especie de solución para lo que está planteando el embajador es lo siguiente, y que ya está teniendo en los últimos 2 años, no digamos que mucha vigencia, pero sí hay varios que se han animado, es atar el rendimiento, es decir, la tasa de interés que paga un bono verde a la efectiva disminución, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que si una empresa emite determinada cantidad de bonos verdes, le está prometiendo de alguna manera a los inversores que si no cumple con lo que prometió, les va a pagar una tasa mayor de interés. De esa manera, los intereses están alineados y esto que básicamente se está consultando, que es cómo evitamos el greenwashing, me parece que la pregunta directa sería esa, se puede de alguna manera llegar a mitigar por esto. Ahora, a lo que nos tenemos que acostumbrar, y esto es lo que los inversores están pidiendo cada vez más, es justamente a este reporte post-emisión para ver si realmente cumplieron con lo que dice en el prospecto de emisión, que es el brochure de venta de estos bonos tan novedosos. Excelente, muchas gracias. Y para terminar, 2 breves preguntas dirigidas a todos, una de Gabriela Angelina Juárez y otra de un usuario no identificado. La primera es, ¿cómo creen que se puede comenzar a tratar el tema de la minería de criptomonedas y el disparo del consumo de energía de esta actividad? Y la segunda es, una opinión pide sobre la deuda externa y el reclamo sobre deuda ecológica. Esto que mencionaba el presidente, entiendo, el otro día, de reducir la deuda a cambio de compromisos de preservación de ecosistemas. Está dirigida a todos los panelistas, así que no sé quiénes quieren comentar sobre esto. Si querés, yo puedo tomar la segunda, que es un tema que está dentro de mi área. En primer lugar, esos temas vienen desde hace muchos años y las pocas experiencias que yo conozco han sido en algunos pequeños países de América Latina por montos muy reducidos. El otro tema que hay que tener en consideración, y por supuesto que Argentina, digamos, no calificaría por país en desarrollo, digamos, en función del PBI per cápita que tiene. Lo otro es que eso normalmente se hace cuando hay préstamos directos, y justamente lo que ha hecho el mercado de capitales en las últimas décadas es despersonalizar. Antes nosotros teníamos, por ejemplo, préstamos directos, me acuerdo, de Italia, de España. Lo más parecido a eso ahora puede ser el Club de París. Pero hoy en día lo que se hace es se emite deuda y los inversores pueden estar en cualquier lugar del mundo. Con lo cual, la verdad es que me parece una idea muy interesante. En el caso de Argentina no me parece que sea aplicable, por lo menos por el momento. Yo quería hacer un pequeño comentario de eso. Yo lo hubiera planteado no como un swap, digamos, de deuda contra mejoras ambientales, sino que yo lo hubiera planteado como un marketing de la Argentina para salir a buscar inversiones, atraer además a capitales propios de los argentinos a invertir lo más posible en desarrollar todo nuestro potencial ambiental posible y posicionarnos en el mundo con todos nuestros productos, inclusive con carne vacuna carbono neutro, cerdo exportado carbono neutro, Patagonia turística en recuperación, o los bosques de la Mata Atlántica, perdón, no de Mata Atlántica, sino de la cuenca del Paraná, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Martín. No sé si hay algún comentario más. ¿Quiere hacer alguna falta sí, Marco. responder la primera. Es como neutralizar el consumo de energía para producir las criptomonedas, me parece que era. Sí, bueno. Exactamente, sí, así es. Sí. Yo obviamente no soy experto en el tema. He tenido poca experiencia con criptomonedas, unas malas, víctima de extorsión con una compañía financiera que tenemos.
Y eso me llevó a dar a entender una vez, mencioné un proyecto en México que tenemos de generación eléctrica de rellenos sanitarios. Parece que han tenido dificultades comprando energía, quienes iban a producir y nos quisieran comprar la energía del relleno sanitario para producirlo ahí. Entonces, estos comentarios son más al torno de que a veces, como han sido utilizadas, incluso al comienzo, ahora ya parece que es mucho más transparente para actividades non santas, han tenido dificultad al acceso a la compra de energía, como incluso los productores de marihuana legal no pueden tener cuentas de bancos, están en esa especie de transición. Pero me imagino que si consumen muchísima energía, lo que van a tener que hacer es neutralizarla mediante la compra de créditos de carbono, offsets o reducciones, hacer un inventario de cuánto están emitiendo, neutralizarla y tal vez vender la criptomoneda como una criptomoneda verde o neutralizada, y eso le daría un apelo. Muchas de esas criptomonedas se están mezclando incluso con nuestro mercado. Hay algunas que una cripto equivale a una tonelada de CO2 equivalente, entonces ya hay ciertos precedentes por lo cual sería, pero como cualquier producto, como la carne carbono neutral que acaba de mencionar, simplemente se hace un inventario, se ve cuál es la huella de carbono y se compran créditos que sean legítimos y se comunica transparentemente cómo se neutralizó como cualquier producto. Muchas gracias, Claudio. Excelente, muchas gracias, Marco. Bueno, mil gracias a todos. Disculpas por habernos extendido un poco más de lo que pensábamos, pero bueno, creo que la culpa es básicamente de nuestros expositores que han dicho tantas cosas y tan interesantes que se alargó la discusión porque no queríamos perdernos de sacarle el jugo a nada de lo que nos han dicho. Queremos agradecerles muchísimo de nuevo a todos los expositores por sus muy interesantes comentarios y a todos los participantes que hayan preguntado no por su contribución y por su participación. Y bueno, como decía, vamos a publicar esto en la facultad, en redes sociales y demás, y vamos a continuar con estos eventos para este tema tan interesante y tan necesario en nuestra época. Así que muchísimas gracias de nuevo, y buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Luego, Gracias, Pablo, gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias Inés, gracias Martín, gracias a todos. Gracias. Adiós.